cuales son cambiantes, ¿no? Entonces, allí ustedes pueden ver en el círculo la cantidad que tiene cada zona ecológica, ¿no? Desde la chala, ¿no? En qué distancia se ha puesto medida de la chala, en la yunga aumenta un poco más en terreno, la quechua se reduce, la suni vuelve a aumentar, la puna también, la janca es muy disminuida, y la selva alta y la selva baja son las que ocupan la mayor cantidad de tierras, pero no son tierras pues muy propicias si no se las maneja de modo adecuado. Lo importante fue el manejo del territorio por cuencas hidrográficas, cosa que no se hace en el presente, lamentablemente. Se ha calculado 106 cuencas hidrográficas que bajan desde el territorio alto andino, ¿no? Hasta el territorio variado de nuestro espacio atravesado por la cordillera, ¿no? Entonces pueden ustedes allí apreciar en esa figura las vertientes hidrográficas. En las vertientes occidentales baja toda esa agua que se genera en el territorio altoandino. Pero ¿cuánto baja por las vertientes occidentales? Solo el 2,5% del agua de la zona altoandina que va a la vertiente occidental y al Océano Pacífico. No obstante esa limitación, en ese territorio reside el 60% de la población, de acuerdo a las medidas que se hicieron el año 2006. La mayor cantidad de agua, ¿no? El 97% del agua que se genera en el territorio altoandino se va a la vertiente oriental, al Amazonas y al Océano Atlántico, ¿no? Y allí reside, pues, solamente el 35% de la población. O sea, hay más agua, pero hay una dificultad con el territorio, como veremos. El 0,5% se va de esa agua que se genera en el territorio altoandino a la vertiente oriental del lago Titicaca, ¿ya? Entonces, esas 106 cuencas que bajan por las vertientes occidentales y forman los valles y que bajan por las vertientes orientales también producen una masa de 2 millones de hectómetros cúbicos de agua superficial. El Perú, pues, es un país, ha sido pluricultural, con modos de vida y culturas diferentes en cada parte del territorio. Hemos tenido un litoral marino con pesca dedicado a la pesca. Hemos tenido agricultura en las vertientes occidentales del Valle Costeño. En el territorio interandino también la actividad agrícola. En las vertientes, pero esa actividad agrícola bastante diferenciada de acuerdo a las zonas ecológicas. Y en las vertientes orientales, la frecuencia es la roza y quema para hacer descansar las tierras y poderlas utilizar para el cultivo en la selva alta, ¿no? Esas características megadiversas del territorio llevaron a las sociedades que lo habitaron
a crear variedad de productos de acuerdo a las condiciones de vida, ¿no? Por ejemplo, la achira era el producto que más se consumió en Caral y lamentablemente no hemos encontrado a ningún habitante actual que conozca la achira. Se ha perdido en el caso de Supe, a pesar de que desde la civilización Caral fue el cultivo más importante para ellos. Si ustedes viajan a Colombia, como me sorprendió a mí, encontré chisitos de archira. O sea, ellos sí la están cultivando, no solamente la consumen en los alimentos de cada día, sino hasta que los usan para venta a los turistas como chisitos de achira. También he visto variedades de ocas en diferentes partes. Cuando estuve trabajando un tiempo en Chota, Cutervo, me sorprendió mucho la producción de arracachas, que yo no la conocía porque nunca las vi vendidas en los mercados de Lima. Y me puse ingeniosa a contar cuántas variedades había y encontré como 9. Y son exquisitas, muy ricas, y las poblaciones las mantienen como un producto nativo propio de ellos, ¿no? Y también una gran variedad de papas. También identificamos quinoa, variedad de frijoles, kiwicha, etcétera, ¿no? O sea, en cada parte del territorio, ellos, de acuerdo a las condiciones, características ecológicas, ellos fueron sembrando aquello que les daría mayores resultados. Y esa diversidad no se quedó en el beneficio de un solo grupo, sino que después se fueron produciendo intercambios interculturales. Y acá quería que vieran en este cuadro la diversidad de culturas que hemos tenido. Si bien nuestro territorio ha sido megadiverso, y lo sigue siendo en la costa norte, en la Sierra Norte, en la costa central, en la Sierra Central, en la costa sur, en la Sierra Central, en la Sierra Sur. Entonces hemos tenido pues una diversidad de procesos culturales que se fueron creando en cada parte del territorio, ¿no? Allí pueden ustedes apreciar que no solamente tuvimos Caral y Machu Picchu, hemos tenido desarrollos sobre los cuales nos falta mucho por aprender. Hay aspectos que nos sorprenden porque debiéramos identificarnos con el lugar de nacimiento y promover investigaciones para saber cómo se manejó el territorio en el pasado, cómo se maneja actualmente y qué resultados se vienen obteniendo. Por lo pronto, lo que yo les puedo decir en base a lo que hasta ahora se conoce es que hemos tenido, así como una diversidad natural en el territorio, hemos tenido una diversidad e integración en el proceso cultural del Perú, ¿no? Y eso se fue dando a través del intercambio. Y si nosotros acudimos a las investigaciones lingüísticas que enriquecen más nuestro conocimiento del manejo del territorio, veremos también que hubo no solo una diversidad cultural, eh, ni siquiera se quedó en una diversidad natural. En cada parte, los pobladores que lo habitaron asumieron el reto o desafío de darle continuidad
a la producción en el territorio que habían ocupado. Y allí en ese encerrarse en la producción, desarrollaron especialistas, ¿no? Y no solamente fue pues diversidad cultural y natural, sino también las investigaciones lingüísticas de Alfredo Torero nos muestran que fuimos un país no solo pluricultural, mega diverso naturalmente, sino un Perú multilingüe, con una diversidad de familias lingüísticas que hacia los años 500 después de Cristo ya se habían identificado, ¿no? Si ustedes ven en el mapa, es impresionante y cómo se han ido perdiendo a través del tiempo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la Sierra de Piura, en la costa, el Tayán, vemos el idioma Sechura, en Bagua el idioma quechua, vemos en Cajamarca, ¿no? El Cat, el Den, en el área de Lambayeque el Mochica, en Trujillo el Quinna, ¿no? En Huamachuco, Cuye, el idioma Cuye, también vemos el Cholón más hacia el oriente, el quechua. ¿Dónde se originó el quechua? En el área central, en esa área norcentral donde se desarrolló la cultura caral. De acuerdo a los lingüistas, habría estado vinculada con la civilización caral del quechua, ¿no? Después tenemos una familia lingüística Aru, en la parte sur, donde está Chincha, Ica, ¿no? Muy interesante, porque cuando se llevó información a Bolivia, ellos pensaban que la aymara era su lengua originaria, pero le mostramos que la familia lingüística es el Aru, del cual es la familia de la aymara, el derivado, ¿no? De modo que eso nos hace ver que hubo una relación permanente, transversal, en todo este territorio megadiverso, que no fue impedimento. Y si ustedes aprecian por el lado oriental, también van a ver la presencia del idioma pano, ¿no? Que viene pues del exterior, de grupos ya más selváticos, o del arahuaco, que igualmente se introduce en territorio andino por el interés en intercambiar, ¿no? Que eso es lo que se está viendo. Y en la parte sur hemos tenido el Puquina, pero lo interesante es saber que hemos tenido lenguas de relación sobre gran espacio. El Puquina era la lengua que se hablaba desde la costa, de la costa pues de Moquegua, Tacna, y se atravesaba transversalmente, ¿no? Como lengua puquina de todos los grupos étnicos o culturas que se comprometieron con el idioma. ¿Mm? Y se sorprendieron cuando yo dicté la conferencia y les expliqué sobre la Aymara, ¿no? Porque ellos pensaban que la Aymara había sido su lengua originaria. Pero el Aymara nació pues de la familia lingüística Aru y el Puquina no tiene nada que ver con el Aru. Es una lengua diferente, propia de Puno, propia de esa zona sur. Y el Aymara de la familia Aru también se fue difundiendo hacia la parte sur, ¿no? A través del tiempo. Y otra lengua selvática fue el arahuaco, que también se logró meter en algunas partes más vinculadas con la selva oriental, ¿no? O sea, hemos tenido pues una diversidad de familias lingüísticas.
Y si nosotros vemos desde Caral la importancia que tuvo la interacción y el intercambio intercultural, se puede apreciar que hubo un manejo en relaciones pacíficas de los recursos que se generaban en cada parte del territorio, con la sierra, con la selva, ¿no? Transversalmente. Entonces se puede ver, además de ello, que ha habido a largas distancias, como el espóndilus o la sodalita, con la cuales ellos hacían collares o abalorios, ¿no? De la selva traían el mono aullador, ¿no? O pajaritos que le interesaba a algunos tenerlos en su domicilio, ¿no? También hemos visto caracoles de selva en la costa, o sea, muchos de estos productos propios de la sierra han estado encontrándose en nuestras investigaciones en la costa. Y eso pues implica las vinculaciones transversales, ¿no? Y de camélidos. Igualmente se puede apreciar allí productos encontrados de diferentes características y que pueden pues ser productos muy particulares y que se pueden trabajar de modo más minucioso. Finalmente tenemos que de la costa, ¿no? Siempre se hacía llegar el pescado seco a la sierra y a la selva, ¿no? Y junto con el pescado seco fue también incorporándose el choro u otros animalitos propios de la costa que ya están bastante apreciados, ¿no? Los productos que de la selva van a la costa son las aves, este caracol, flautas, flautas que están siendo encontradas y que se viene manejando, pues. Y en el mapa de la izquierda ven los productos del litoral, ¿no? De la costa también, donde están los peces pequeños y grandes, las llamas, el algodón de colores naturales, el espóndilus que se traía de las aguas tropicales ecuatorianas, pero creo importante que este trabajo se considere para que se vea que si bien el territorio fue megadiverso, este no fue un impedimento para que las poblaciones se interactuaran con sus otras poblaciones y pudiesen en ese intercambio mejorar sus relaciones de vida. La sodalita que hemos encontrado en varios sitios no es de territorio andino, es de territorio posiblemente de, ya veremos, pero la sodalita solo viene del altiplano del Collao. Es muy probable que hayan utilizado las vías no solamente terrestres hasta cierto punto, sino las vías fluviales de los vehículos que ellos preservan. El quechua se convirtió a través de los años en una lengua muy amplia de relación. Por eso es que los lingüistas los han dividido en el quechua meridional que se habría hablado en el sur, el chincha y septentrional que se habría hablado en el norte, el dimay
el whitewash. Y bueno, se ha ido avanzando bastante en esa dispersión y distribución de lenguas entre costa, sierra y selva. Y no se sabe todavía cómo se va a trabajar esto, ¿no? Lamentablemente, pues Alfredo Torero ya no existe. Un recurso estratégico para desenvolver la vida ha sido el manejo estratégico del recurso de agua y tierra. Se menciona a través de Carolina Trivelli que el Perú está entre los 17 países con mayor cantidad de agua en el mundo. Hay como 12.000 lagos y lagunas de 20 cordilleras glaciares, pero falta la investigación sobre el agua disponible en lagunas, humedales y subterráneos. De esa agua, el 85.7% beneficia a los usuarios de riego, el 6.1% al consumo doméstico, el 6.1% al industrial y el 1.1% al minero, 0.4% al pecuario. Del agua potable, el 70% va a la ciudad y el 30% al área rural. Como les decía, nuestros antepasados lograron manejar la tierra y el agua con tecnologías apropiadas en cada parte del territorio y de acuerdo a sus características, ¿no? Por ejemplo, acá ustedes pueden percibir chacras hundidas en territorios arenosos de la costa. Esto es en Chilca, ¿no? Cañete. En el interior del país también se hizo el manejo de la tierra y el agua con tecnologías apropiadas. El manejo de la tierra y el agua. Aquí hay un aspecto muy importante. Como ya les había avisado, se desarrollaron y aplicaron tecnologías adecuadas de acuerdo a las características del territorio. En terrenos arenosos, ellos lograron hacer chacras hundidas, como en Chilca, para poder tener productos que hasta el día de hoy los venden. En los cerros rocosos, ¿ya? Ellos hicieron un trabajo bastante organizado para poder convertir esas, eh, esos territorios adversos en terrazas y andenes y se crearon campos de cultivo muy productivos, pero lamentablemente actualmente solo se cultiva el 25% de esta extensión, según
el especialista Mason en sus informes de 1986. Estas terrazas agrícolas se replicaron en muchos cerros de la sierra, porque de ese modo protegían que no se estuviese rompiendo las rocas y aprovechaban del agreste territorio, convirtiéndolos en campos de cultivo. Como pueden apreciar, los andenes del Arao son muy impresionantes en Lima, ¿no? También se ve los andenes en Colca, en Arequipa. Hicieron pues un trabajo para habilitar tierras aptas para la agricultura, que pudiesen controlar la erosión y que pudiesen aprovechar mejor el agua, manteniendo la fertilidad de los suelos. Pueden ustedes notar allí otra técnica empleada bajo la aplicación de una tecnología de acuerdo a las condiciones del terreno. Se le llaman cochas en el territorio altoandino y allí han hecho una mezcla de las cochas con camellones y con círculos que tienen también espacios con agua. Entonces han combinado campos de cultivo, ¿no?, elevados, han logrado proteger las diferencias de temperaturas en el territorio altoandino entre el día y la noche, y con esa combinación de tecnológica también criaron peces en las aguas que les permitía esa alimentación más balanceada, ¿no? Acá también se puede apreciar el sistema de camellones que lo aplicaron en terrenos que son inundables. Entonces los campos de cultivo están por encima de las aguas, ¿no? Siembran allí sus cultivos y en las aguas crían los peces para complementar su alimentación. Entonces hubo un manejo muy apropiado para disponer de los alimentos necesarios. En los campos de la selva alta, no, ellos aplicaron una tecnología de roza y quema, ¿no?, para que pudiesen manejar las tierras en zonas que eran boscosas y las convirtieron también en campos de cultivo a través de el rozado de las plantas y el uso de las tierras para cultivo. En la selva baja aplicaron más bien en la barcia, como se le llama, cultivos mixtos. Betty Meggers, mi profesora muy dedicada al conocimiento, me decía que la Amazonía era un paraíso ilusorio si no se lo trabajaba adecuadamente, porque las tierras son arcillosas y entonces para poder sacar adelante la producción se aconsejaba el cultivo de plantas mixtas, no de un solo tipo de plantas, ¿no? De ese modo, pues, le sacaban la productividad a las tierras que no soportaban a determinadas plantas, pero otras les daban las propiedades que podían ser más adecuadas para las características de las tierras muy limitadas en adecuadas propiedades, ¿no? En cuanto al recurso hídrico, manejaron
las aguas subterráneas. En la costa condujeron las aguas inundadas a mantenerlas en huachaques, que así las llamaban, en la costa de Moche, en Chanchán en particular, y esas aguas, cuando faltaba lluvias o condiciones climáticas adecuadas, las podían ubicar e utilizar para su uso. Otro manejo fue el agua subterránea, ¿no? Que la utilizaban después de haber creado siembra y cosecha del agua. Y ya en las partes bajas, a través de galerías filtrantes que se han identificado en Nazca, podían acceder al agua, que las introducían como recargas de acuíferos a través de la tecnología de las amunas, de las cuales pues sabe muy bien Alejandro Alencastre, que ha trabajado para poder conocer cómo hasta el día de hoy, ¿no? Se ha estado aplicando ese conocimiento para crear ríos subterráneos. Entonces el agua, en las épocas que estaba disponible, se introducían en lugares geológicamente permeables y se creaba pues un río subterráneo, del cual luego se obtenía el agua. Ese río subterráneo bajaba, ¿no? Y el río normal podía estar seco, pero a las poblaciones no les faltaba el agua a través de este funcionamiento hidráulico de las amunas. Pero era todo un trabajo colectivo organizado, ¿no? Para distribuir el esfuerzo y hacer el adecuado uso. El río normal seco, pero la gente tenía un río subterráneo introducido que bajaba por la cuenca y que podía ser utilizado, ¿no? Entonces, este esquema pues es muy interesante, como bien lo han, además de Andrés Alencastre, caracterizado a Roberto Arroyo, ¿no? A Paz, a Dimas, etcétera, y un buen modelo el que uno puede percibir en las amunas de Huarochirí, las amunas como se le llama a esta tecnología. Pero asimismo aprovecharon del recurso hídrico, haciendo represas en lagunas altoandinas, donde conservaban reservorios de agua para poder utilizarlas, ¿no? Y se ve pues que podía alcanzar hasta 15 metros de altura este trabajo para no dejarlos sin agua en los territorios por donde podían ser bajados. Hay otro manejo del agua muy interesante. Cuando ellos se han dado cuenta que la mayor cantidad del agua, el 97% que se genera en el territorio andino y va por las vertientes orientales al Amazonas y termina en el Atlántico, ellos dijeron, ¿y por qué nosotros no aprovechamos de esa agua para crear valles y no quedarnos sin tierras que puedan ser manejadas con el agua que podríamos transportar para que no se vaya toda ella al Amazonas? Entonces crearon ríos que introdujeron hacia las vertientes occidentales para impedir que todo ese conjunto del 97% del agua se fuera
solamente al Amazonas y estuviera afectando la escasez del agua que bajaba por los valles en las vertientes occidentales. Entonces han habido creación de canales intervalles, ¿no? Para sacar esa agua que la transportaron de un valle a otro valle. Estos conocimientos especializados en técnicas topográficas y de hidráulica, según Charles Ortloff, mencionó que era un conocimiento muy avanzado en la sociedad y se quedó muy sorprendido que ya existiera en épocas tan antiguas, ¿no? Y se hace referencia, por ejemplo, a los canales como el de la Cumbre, Chicama, que tendría una extensión de 63 kilómetros y otros más, ¿no? Un manejo interesante también es el sistema, pues, de construir canales de acuerdo a las características del territorio y las necesidades que de estos canales requerían, ¿no? Este es el canal de Cumbemayo en Cajamarca y puede apreciarse sus características de construcción, con lo cual les quiero dejar claro que no se aplicó la misma tecnología en todas partes, que han habido tecnologías creadas de acuerdo a las características del territorio y los beneficios que podían aportar de acuerdo a las condiciones por las que tenían que aportar o atravesar, ¿no? Un aspecto importante que quiero enfatizar es que el espacio del territorio fue manejado por cuencas y es lógico si ahora se tuviera en cuenta, porque los ríos se originan en el territorio altoandino y los ríos bajan y forman los valles, ¿no? Entonces, el espacio definido por un río es la cuenca y era importante para poder organizar los recursos. O sea, esa cuenca la manejaron bajo estudios, podían saber qué cantidad separaban para agricultura de riego, mediante canales por los que se distribuye el agua según las características del territorio. Habían otras agriculturas de secano que dependían de las lluvias y otra agricultura de inundación que era ya para aprovechar las fuentes naturales o artificiales que crearon en determinados territorios. Ese manejo de las 106 cuencas que les he mencionado no se aplica en la realidad actual. Si ustedes ven en este mapa, esa, esa línea rosada marca la cuenca de Supe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la cuenca? Que atraviesa ese territorio por varios distritos y provincias, ¿no? Pero lo más triste es que las autoridades no tienen en cuenta que se trata de una misma cuenca y que debieran ponerse de acuerdo para que el manejo sea el conveniente y que no se pierda el agua en determinados territorios afectando a otros, porque la cuenca ha sido hecha para un manejo adecuado del territorio y que el agua llegue en el espacio por donde la cuenca lo atraviesa y se puede aprovechar.
Actualmente no se reúnen ningún político de los varios distritos o provincias que existen en la cuenca de Supe. Por ejemplo, el distrito de Ámbar, la provincia de Huaura, ¿no? El distrito de Supe, la provincia de Barranca. O sea, no hay un interés por generar un adecuado uso del recurso, como sí lo hicieron nuestros antepasados, ¿no? Hemos visto que en el caso de Caral se manejaba el territorio de manera muy adecuada. En ese plano se puede notar cómo el entramado social y político era persistente para el trabajo por cuenca adecuado. Y es así que el trabajo, por ejemplo, de Aini era colectivo y era por ellos, y todos colaboraban para la construcción de sus casas o para las necesidades de la agricultura y sus manejos del recurso hídrico. Tanto el recurso hídrico como la tierra fueron seres divinos, seres con vida para ellos, y por eso que respetaron mucho a los valles, a las aguas del río y a los cerros. Cuando el trabajo que se tenía que hacer era por comunidad, mucho más amplia que la prestación de servicios por ayu, que era más familiar. Cuando era por comunidad, donde compartían una serie de familias, allí el trabajo le llamaban minca, ¿no? Para poder todos en conjunto poner el esfuerzo y lograr, ¿no? El ordenamiento del territorio del cual va a provenir sus producciones. Y cuando ya la visión era mayor y se crearon los estados con autoridades bien definidas, el trabajo se hacía ya con participación de varias comunidades. Ya no era unas cuantas, ¿no? Sino varias comunidades con una visión de prestar trabajo para el Estado o uno. Y en ese trabajo se garantizaba la adecuada distribución del agua, ¿no? Habían, como todo río, dos márgenes, la margen derecha y la margen izquierda. En cada margen habían centros poblados. En la margen derecha había una autoridad, que era pues la autoridad principal o curaca principal de la Saya, que es una margen, y la otra margen con ese mismo nombre también tenía que ser pues controlada. Entonces ya las autoridades políticas están inmersas para que no hubiesen perjudicados, sino todos beneficiados de modo adecuado. En eso se forma ya como mita cuando surge el Estado, ¿no? Y se tiene ya autoridades mucho más centralizadas como el UNO, ¿no? Que ya tiene mucho que ver con eso. Y las hayas son las autoridades de cada margen del río. Era muy importante ese manejo. Lamentablemente en la actualidad ya no se tiene en cuenta. El manejo ya no lo hacen como era ordenado en el pasado, ¿no? Entonces,
no es en beneficio alguno, porque la falta de conexión colectiva tiene que reconstituirse para beneficios compartidos. Acá pueden ustedes apreciar lo que ya les había planteado, ¿no? Cómo la cuenca del río Supe, ¿no? Tenía que atravesar pues varias provincias, varios distritos, y en ninguna época del año se reúnen para ponerse de acuerdo en programas que puedan ser de beneficio de todos ellos y no de uno solo cuantos. Ya les expliqué la organización social para que vaya pues desde los ayus que están en la base, las pachacas o curacas que vienen a continuación, las principales tallas o curacas y el uno. Poco ya para terminar, quería mencionarles cómo ha sido la distribución demográfica de acuerdo al INEI, ¿no? Cómo es que se ha trabajado, como decía José María Arguedas, después de esa fuerte información obtenida de Ortloff, él lo incorporó a su experiencia personal y lo dijo, como pueden leer: estamos matando una parte del Perú amado, la gran tierra que los antiguos hicieron producir, dominando pues como un semidios los abismos y las cumbres. ¿Qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los Andes que convirtieron los abismos en jardines? Miren ustedes si eso se continúa solo en un 25%, el 75% ya no está. Si vemos esta información del INEI, también podemos notar allí, ¿no? Cómo continuó, a pesar del virreinato supuestamente había desaparecido, continuaban las regiones políticas como si fueran las antiguas intendencias virreinales, ¿no? Entonces, el Perú en el año 2018 tenía 31 millones, en el 2019 32 y en el 2020 también creció a 32.600. Si lo comparamos, pues veamos con las regiones, veremos que en Amazonas apenas hay 419.833 personas en el 2018 y llegó en el 2020 un poquito 426.806. Si lo vemos en Ancash, vamos a encontrar también una baja, 1.155, 451 a través de los años, ¿no? No cambia mucho. Igual vemos en Apurímac, 427.000 nada más. En las ciudades como Arequipa, 1.428.000, ¿no? En Ayacucho, solo 659.061. En Cajamarca, 1.438.325. Bueno, y así podríamos ir viendo todos y en todos vamos a encontrar que la cantidad de gente en las regiones era baja. Y si la comparamos con Lima, Lima tenía en ese tiempo, ¿no? Como lo pueden ustedes apreciar allí, 10.180.000
641 habitantes, ¿no? Y esos habitantes de Lima fueron creciendo hasta llegar a 10.628.470. Y si nosotros nos trasladamos a los demás, pues no pasan de un milloncito en general, en comparación con Lima. De modo pues que tenemos una distribución incorrecta. Aquí vemos el crecimiento de Lima metropolitana como reflejo del centralismo y la migración. Miren ustedes, en 1600, la época de los españoles, Lima tenía 26.400 habitantes. Eso subió luego progresivamente en los años posteriores. En 1961 apenas había subido a 1.262.000. En 1969 a 2.541.300. Y en 1981 3.573.227. ¿No? Entonces estamos pues en una Lima que no está cuidando como debiera hacerlo, ¿no? La capital crece, decía Arguedas, con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros. Los serranos se hacinan en chozas de carrizo o de estera, mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan, ¿no? Muy lamentable, pero eso es. ¿Y qué pasa con el manejo de los gobernantes? Hay una serie de aniegos en los caminos rurales de los valles costeros. Ahí lo pueden apreciar, ¿no? No se puede ni transitar. Y hay un uso irresponsable del agua de regadío y el desborde de los canales. Es una manera muy diferente a cómo se manejaron estos recursos en el pasado. Allí ven la contaminación de los ríos y fuentes de agua. En el lado derecho, la contaminación del río Santa de Ancash, Perú, ¿no? Y en el lado izquierdo, la contaminación también de carbones, maderos, petróleo, y todo guiado por el exclusivo interés económico. El cambio climático, estimados amigos, debe tenerse en consideración. De acuerdo a mi amiga Gisela Orjeda de la Academia Nacional de Ciencias, ya ha desaparecido más del 40% de los nevados, ¿no? Se ha perdido la masa glaciar en los nevados. Y este cambio climático ocasiona pues efectos catastróficos, huaicos que son cada vez más fuertes. O sea, estamos viendo la forma de vivir, ¿no? Pérdidas del área de cultivo por la sequía, separación y ruptura del vínculo familiar. Bueno,
allí podemos apreciar, ¿no?, todos los efectos negativos que se vienen teniendo. Se han perdido áreas de cultivo, como les dije, el 75% de acuerdo al análisis hecho por el belga y que lo ha dado de conocimiento para que se tenga en cuenta. También se ve la separación y ruptura del vínculo familiar. Antes se trabajaba en AINI, todos los miembros de la familia ayudaban en los trabajos que debían hacerse comunitariamente. Hoy día no está así, queda la familia básica. También ha habido afectaciones en la producción agrícola. Ese ajipanca no está en buenas condiciones. Los han almacenado para poderlos mandar, pero no creo que pueda lograrse así. Y bueno, la migración del campo a la ciudad que hemos visto, campos abandonados, ¿no?, apenas con unas cuantas familias, y todos los cerros de Lima llenos de gente migrante del campo a la ciudad, ¿no? Pero lamentablemente en la ciudad no tenemos condiciones para absorber esa mano de obra, y ese es el tema principal, creo, de nuestro trabajo de manejo de los informes y qué podemos hacer si ni los mismos peruanos a través de sus autoridades se interesan en poder conocer de qué va a vivir la gente en el futuro, ¿no? Si ya el 75% de los andenes no existen, ¿de dónde vendrán los cultivos? No se trata solo de hacinarse, ¿no? Se trata pues de hacer un trabajo adecuado. Bueno, creo que esto es todo lo que estaría presentando y termino con mi mensaje de Naira Kunampacha, la sociedad del presente que debe recurrir a la historia para lograr un manejo más equilibrado del país en relación con su realidad geográfica y sociocultural. Si hemos tenido en el pasado desarrollos en cada parte del territorio, ¿por qué ahora todo se centra en Lima y en las ciudades más grandes como Trujillo, Lambayeque, pero nada comparable a la concentración de las poblaciones en Lima? Y Lima no está preparada para poder albergar a esa cantidad de gente. Entonces, pues nos debe llevar a poder reflexionar que no se gana nada trayendo o promoviendo llegadas de personas del interior al país. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctora Rochadi, por la presentación del día de hoy. Asimismo, invitamos a nuestros participantes a poder dejar sus preguntas en el chat, que esas van a ser compartidas posteriormente. A continuación, vamos a dar el pase al panel. Quien va a estar a cargo del panel es la doctora Nicole Bernex, sin antes presentar al economista Andrés Alencastre. Andrés Alencastre es economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Cuenta con diplomados en gestión ambiental y gestión de conflictos en actividades extractivas. Es especialista en promoción y planificación del desarrollo regional y local, gestión ambiental con enfoque territorial y gestión del desarrollo de cuencas. Asimismo, cuenta con experiencia en programas de gestión social del agua.
Muy buenas tardes, noches, doctora Nicole Bernex y economista Buenas Andrés noches. Alencastre. Les dejo para que puedan continuar el panel. ¿Se puede tener, Betsabe, la pantalla por si acaso Sí, la... doctora Rochadi, le... Sí, ya está. Muy buenas tardes, noche, Andrés, pero también Ruth, y muchísimas gracias porque nos has dado, eh, es realmente un marco tan real de lo que sucede y de lo que deberíamos hacer, que creo que es sumamente importante. Como lo ha dicho Betsabe, Andrés, eres economista, pero un economista no como todos. Tienes una pasión por el territorio, por lograr que nuevamente este territorio funcione bien, que en un país, como lo mencionó la doctora Ruth, donde somos entre los 17 países con más agua, el sexto con más agua superficial, porque no tenemos toda la data todavía en cuanto a agua subterránea, sobre todo en la vertiente del Atlántico. Tenemos tanta agua y no se trata solo de asimetría. Hemos visto cómo los antiguos supieron domesticar la pendiente, supieron hacer hasta el trasvase del Pacífico al Atlántico, que nos ha mostrado también eh, la doctora Shadi, ¿no? Eh, y Has- quisiera preguntar dos cosas. Primero, como economista, esos trabajos, ¿alguna vez has medido cuánto gana el país, cuánto gana cada cuenca, logrando recuperar, revitalizar las samunas y más agricultura? Primero, entonces, háblanos de esas amunas. Tú has escrito un libro con otros colegas, ¿no? Y tienes un conocimiento sumamente profundo de las amunas. Y luego, ¿cuánto cuánto se gana hoy en día? ¿Cuánto han mejorado las poblaciones? ¿Y cuánto podría mejorar? Tienes la palabra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a la Sociedad Geográfica de Lima, a ti, Nicole, a Carmen María, y también un saludo muy afectuoso para Ruth Shadi, que la vuelvo a ver después de algún tiempo. Tus preguntas las voy a dejar para después de mi reflexión sobre las amunas en el contexto que Ruth nos ha puesto, porque ha hecho un diagnóstico de la situación actual en un contraste con los escenarios prehispánicos que demoraron muchísimos años. Así que voy a hacer unas cuantas láminas y me dan la autorización para poder hacerlo. Sí, la tienes. Bueno, de estas imágenes uno puede ver lo que Ruth nos ha dicho, esa mega diversidad de construcciones del territorio. Por lo tanto, esta sesión de civilización hidráulica yo la he
voy a asumir desde el tema de las amunas de Tupicocha y la crianza del agua en los Andes. Nótese que no uso la palabra domesticar porque tiene muchas acepciones y prefiero el quechua, que es uyhuay, que significa crianza. Voy a repetir un ratito para ponerme yo en contexto de todo lo que nos ha dicho Ruth muy rapidito. Las bases conceptuales para comprender la gestión territorial del agua en el Perú. Un país de montañas tropicales ya es una complejidad para todo el sistema planetario de montañas. Los Andes son la única cadena montañosa que va de la Antártida hacia el Ecuador y por lo tanto tiene una larga distancia en longitud, pero también es un país de cuencas y microcuencas, que son los rostros que todos los fenómenos meteorológicos han esculpido en las montañas en todo su transcurso de millones de años. Esta realidad, ¿no es cierto?, muestra una altísima complejidad de la interrelación de dinámicas, primero de la naturaleza y luego de las sociedades humanas, que han ido articulando todos los espacios posibles. Entonces, en este país, antes de los españoles, ya no se podía hablar de naturaleza silvestre. Todo estaba manejado, todo estaba organizado, y el hecho de dejar libre determinados espacios era una decisión humana. Y así ha sido la cultura andino-amazónica. Nosotros hemos heredado, nos han inculcado eso de el paisaje cultural y el paisaje natural, cuando por miles de años, como lo muestro en esto, y lo ha dicho Ruth, hay una continuidad dispersa, pero articulada de todas estas formaciones de las sociedades andinas hasta la llegada de los españoles. Entonces, es una sociedad con una institucionalidad basada en el manejo de la gran diversidad de los espacios geográficos, de los espacios útiles, ese mosaico de realidades, de la diversidad biológica, de las variabilidades climáticas y ahora el cambio climático, porque debe haberse presentado también hace miles de años esta situación. Estos ecosistemas de boutique que tienen una fragilidad y una inestabilidad geológica por la placa de Nazca y la placa continental, y que en esas condiciones la construcción de los territorios ha sido basado en esta diversidad cultural, diversidad lingüística y diversidad étnica de la que nos ha hablado Ruth. Aquí yo hablo de algo que me parece fundamental, que es el parteaguas con la cultura eurocéntrica. Nada más que como referencia. Este es un cuadro de tejidos, donde se representa a toda la naturaleza, incluida la sociedad humana en una mujer. Y todo está con tejidos que sí, que significan una integración de hilos y urdiembres, colores y procedencias de esos hilos. Y todo eso está interrelacionado. Y así ha sido entendido en la cosmogonía andina. Ha sido múltiplemente interrelacionado. Y lo que más interesaba a estas sociedades era la relación, más de entre quienes se relacionan, porque se conocía, sino el tipo de relación que se establecía. Y en esa concepción de muchos relacionándote de muchas maneras en distintos sitios y en distintas épocas de la estacionalidad y de los años, en la cosmovisión andina, entonces tenemos, todos somos naturaleza y por eso todos es una relación entre sujetos. En la Tierra y en el cosmos somos sujetos. En la mirada y en la comprensión andina y amazónica, lo social es mucho más que solamente una reunión entre humanos. Por lo tanto, somos parte de una gran cosmocomunidad, de un todo mayor interrelacionado. Eso es lo que explica muchísimo de las observaciones que hacían las sociedades prehispánicas sobre la predictibilidad y los pronósticos climáticos para asegurar la siembra, la cosecha, las ritualidades, los calendarios, las crianzas y todas las relaciones de
la construcción de las sociedades en un entretramado sumamente denso. En la línea de tiempo de esta construcción, vemos que a lo largo de 15.000 años o más se ha ido desarrollando una continuidad de lo que se llama la cosmogonía andina, con todas estas diferencias, pero también similitudes que van construyendo una manera reconocible entre ellos de armar. Pero ese territorio que se construía bajo estas condiciones de sociedades muy descentralizadas y recentralizadas con esquemas institucionales a los cuales se ha referido Ruth, fueron interrumpidas con la conquista y a partir de ese momento se construye otro territorio, ya no el territorio andino de las poblaciones andino-amazónicas, sino se construye en la geografía de los Andes, en la costa y la selva, un territorio colonial bajo la égida, bajo la predominancia, la hegemonía de un paradigma de los epistemes que trajeron. Y esto no se rompe con la conquista, con la independencia, perdón. Se continúa con ese mismo patrón occidental eurocéntrico de concebir la sectorialidad y todo lo que nos han heredado como instituciones virreinales a las cuales se ha referido, esa diferencia entre la organización del territorio por cuencas, por etnias y por la ocupación de las estructuras topográficas y el agua, con estas intendencias, audiencias y corregimientos que después devienen en lo que ahorita tenemos, que son los departamentos, las provincias, distritos, que por supuesto que interrumpen la continuidad de la dinámica y de ese entendimiento de la cosmogonía andina por cuencas. Pero todo eso no ha matado lo mágico, la tecnología, los saberes que siguen existiendo en el camino de esta matriz continua. Todo lo podemos ver porque a lo largo de todo este tiempo, de manera subordinada pero real, en una relación de conflicto y tensión entre agresión y resistencia, los tenemos vivos, muchas manifestaciones que hasta ahora, bajo distintas formas de sincretismos, siguen estando vigentes. Este paisaje de las montañas que inspira lo telúrico de nuestra procedencia, de nuestra etnicidad, de nuestra pertenencia, ha sido organizada por este mosaico de ocupación de la agricultura y la no agricultura de las cuencas. Las cuencas, microcuencas, nanocuencas, quebradas, están aquí incorporadas a otros fines, como puede verse, y por lo tanto lo natural para las poblaciones andino-amazónicas era la manera de ocupar esta topografía. Y por lo tanto, entonces, la concepción de plano era marginal a la concepción de todo lo que era predominante. Y porque aquí nacen las lluvias y se escurren para la vertiente oriental y occidental con todo un tramado que hay. Y entonces nosotros vemos que esta filigrana de organización social y de construcción de semillas, domesticación y crianza de una diversidad era para atender esa diversidad de pisos, esa diversidad de variabilidad climática, diversidad biológica, de esa construcción de responder con megadiversidad a la megadiversidad que la geografía ofrece, y entonces se construye un territorio megadiverso, porque el territorio es una construcción humana. Antes todo era naturaleza. Cuando aparece las sociedades humanas empieza a construirse territorios. Y esas son la historia de esos 15.000 años. Con los españoles y con los criollos, el territorio se sigue construyendo, pero con otras visiones y con otros derroteros. Entonces las montañas pasan a ser olvidadas y pasan a ser privilegiados los sitios planos de la costa y de la selva. Entonces esa armonía urbano-rural sigue estando vigente, pero a nadie le interesa porque no es política pública. Hay política urbana y política rural no existe. Por lo tanto, entonces, estamos con evidencias que nos muestran una forma de organización
que es invisible para los que toman decisiones porque están pensando en el sistema de los gobiernos subnacionales. Y por lo tanto son excesivamente verticales y autoritarios y subordinando todo este amplio conocimiento de armonías que se construye cuando se tiene noción de la dinámica de los cultivos, de las estaciones y de las semillas en cada una de ellas y de la organización social que es este trabajo comunitario. Y pasando ahora a lo de las amunas, nosotros hemos identificado hasta 6 sitios aquí en el departamento de Lima. Luego vamos a explicar la fisiología que tiene que ver con las montañas que hemos hablado. En este mapa uno puede ver Lima metropolitana, la zona amarilla, que es la zona costeña donde no llueve, y la zona marrón, que es la que llueve. Y ahí están ubicadas. De lo que hagamos en esta zona marrón, dependerá la vida de lo que está aguas abajo en el desierto. Entonces aquí tenemos las Huamantanga con los mamanteos, que es el nombre local de este mismo principio, en Carampoma las amunas, en San Juan de Iris las amunas, en Huachupampa las amunas, en San Pedro de Casta las amunas y en San Andrés de Tupicocha las amunas. Por lo tanto, entonces, esta tecnología social de las montañas tiene que haber habido una manera de haber comprendido la estacionalidad, la precipitación, la organización geológica, la organización de la cobertura de los ecosistemas y la organización social para poderlas haber establecido. Entonces, no muy lejos de Lima, vamos a hablar de las amunas de Tupicocha. Se encuentra Tupicocha a la altura de Cocachacra, se voltea a la derecha y se pasa a la cuenca del río Lurín, y allí está. Este es un pueblito que tiene 1.500 habitantes, no ha bajado, no ha subido, y tienen un patrón de ocupación que se llama residencia múltiple, porque no viven sedentariamente en el mismo sitio. Tienen casa en la chacra, en la parcialidad, en el pueblo principal, en Chosica, en San Juan de Lurigancho. Y están en pleno movimiento según su dinámica. Este pueblito está a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Son 11.700 hectáreas, que es la superficie de su gobierno, con 10 parcialidades o ayllus y 10 anexos o comunidades menores. Una municipalidad. Ese escenario de la cuenca húmeda y de la cuenca seca, ¿no? Puede ubicarse aquí la organización de los distritos, como lo ha mencionado también, que no hay nada que los articule, el agua siendo un articulador, un vertebrador de todas las formas de vida aquí, no significa para la dinámica de las políticas nada importante. Es una organización sectorial del agua como objeto y no como un sujeto que dialoga con los otros sujetos de la naturaleza y de la sociedad humana. Entonces aquí también podemos ver esta organización en el cual la cuenca, las provincias, los distritos y los pisos ecológicos que están acá, con todo lo que significa la organización de la producción de las zonas útiles para la agricultura y sus relaciones con las zonas de no agricultura. Hay una gobernanza de toda la unidad geográfica que estaba a su cargo. Y entonces uno mira de nuevo y encuentra que tienes que hacer visible estas comunidades que están ocupando como unidades subdistritales, donde se construye todos estos escenarios, se maneja las decisiones sobre el agua, se manejan las decisiones sobre la tierra, sobre los cultivos, en la estacionalidad y con la previsibilidad del clima en todo momento. No dejan de ser modernos por eso. Entonces, unidad territorial de la jurisdicción político-administrativa de la municipalidad encuentra esta organización en esta topografía. Y uno puede mirar todas las manchas de agricultura y la zona de las amunas, el canal de Huilcapampa de 48 kilómetros construido a lo largo de 52 años,
que es una de las demostraciones de la continuidad de política entre la gestión comunal y la gestión municipal. Esa alianza es poderosa. Y aquí están las amunas en un espacio sumamente estratégico donde hay una suficiente área de captación para poder infiltrar esas zonas. Como ustedes ven, esta montaña del Cerro Mayani deriva hacia dos subcuencas, que son el Cosama y Cosanche, y de allí están las amunas recogiendo el agua de esa estructura de captación que son las cuencas en la parte alta. Están los reservorios que han sido construidos y este es un espacio que ha sido dedicado a la captación, a la recuperación, a la organización de el agua para las amunas. Y cada año se renuevan estas convicciones y estas decisiones. Y esta es la fisiología de la amuna para muchos. El agua llueve en las alturas, se escurre por una vertiente principal, es derivada con un nombre que se llama levantar el agua por la sequía amunadora y se va dejando resbalar en los distintos ventanitas para ir infiltrándolas para que pueda aparecer en los afloramientos de los distintos pisos ecológicos, de tal manera que hay una idea de sembrar y aprovechar el agua en unidades territoriales que son las que las amunas organizan, como lo estamos viendo. Hilda Araujo, en una herramienta muy típica y muy mal utilizada, muy difundida, pero aquí se lee todos los usos de la tierra y del agua en toda una infraestructura, y eso ha sido elaborado en 1994 y sigue vigente porque es una visión para adelante, es decir, las comunidades pueden tener plan de vida, una visión hacia dónde van. Aquí no están todo lo que tenía que hacer, pero se ha ido haciendo. Las amunas no están solas, conviven con otras medidas de crianza del agua. El programa de uso del suelo está organizado para la precipitación local. Está el canal de Huilcapampa de 48 kilómetros, 12 reservorios que acumulan, almacenan más de 2 millones de metros cúbicos, 98 reservorios comunales y prediales, 5 amunas de 12 kilómetros, 50% de tierras de secano bajo mollas, rotación y descanso, 30% con riego por gravedad y 20% por goteo y aspersión, 3.000 hectáreas de pastos naturales organizados en cercos, 180 hectáreas forestadas con distintas especies, en un tránsito a la recuperación de especies nativas, agricultura orgánica andina y calendarios rituales de la estacionalidad agraria. La ritualidad es un elemento esencial en la articulación social y de lo social humano con lo social de los sujetos de la naturaleza en todas sus dimensiones, sean climáticos, ecológicos, de la montaña o de la mirada al cosmos en la luna y las constelaciones. Y estas son las amunas, como elemento identitario central en todo esto. Que primero haya concentrado la atención en el canal y luego nunca ha significado que dejen en abandono esta dinámica de las amunas. Por lo tanto, esa ritualidad, esas cruces con flores y con los fuetillos de San Martín organizan la faena en una articulación, en una cohesión social que da orgullo mirarlos, la reverencia, las calaveritas, Mamacapiana y Tactapingoyo, los guares y todas estas sesiones que marcan una integridad y una articulación entre esa cosmogonía, entre lo cósmico, lo telúrico y lo social y la naturaleza, con toda esta religiosidad que va más allá que solamente una sola religión. Esa festividad demuestra la gran alegría que invade en esta organización comunal. En el ahora en marzo hemos estado en estas
fiestas de las amunas, en esta ceremonia de las amunas. Entonces, como estamos bien, ahí está Tupicocha, estamos viendo la, la jurisdicción de la comunidad, los caminos de articulación, la cobertura de la actividad agraria para de las distintas vertientes de las cuencas que están aquí delimitadas, pero sobre eso viene otra decisión que son los denuncios mineros y que tienen una ley que les permite ocupar en esta superposición de usos. Y entonces ahora vemos todas las intervenciones donde está el canal de Huilcapampa, las amunas, los reservorios, las cochas, la organización de las parcelas, las estaciones meteorológicas, el conjunto que hace la vida rural, porque lo agrario no es lo único que hay en la ruralidad y las amunas están en el centro de esta espiritualidad de recuperación, todas las medidas que puedan usarse para poder retener el agua en las alturas. Entonces, las amunas no están solas. El megaproyecto sería vestir con medidas de crianza del agua todas las montañas y saldría más barato que hacer los reservorios inmensos que duran 40 años y fortalecer la gobernanza local y comunitaria del agua y el territorio, que es lo que estoy demostrando que permite que la vida no se escape en una migración como la que nos has señalado, Ruth, porque si hay condiciones en que un mínimo apoyo, un POA organizado, un POA armonizado de todas las intervenciones es contraparte de la comunidad y de la municipalidad, se pueden hacer mucho más que solo el presupuesto municipal y la recaudación comunal. Una mirada de este tipo nos reenseña que nosotros hemos recorrido lo que yo le llamo, permítanme esta audacia, una primera generación en que hemos creído que todo lo resolvíamos con obras de infraestructura hidráulica. Después descubrimos una segunda generación de obras y medidas de infraestructura natural al reconocer las funciones ambientales e hidrológicas de los ecosistemas, los bofedales, las pasturas, los roquedales, los bosques, los puquios, las cochas, las lagunas, las quebradas, los montes ribereños, etcétera. Y después ahora estamos en este tránsito de la siembra y cosecha. Aquí sembramos y aquí cosechamos. Pero lo que hemos visto a lo largo de esta exposición es que es mucho más. Y a eso le llamamos la crianza porque es la trenza de estas tres anteriores y muchas más, que es el manejo de la silvestría. Entonces, estos temas hacen que nosotros, desde esta mirada, es que vemos cómo la política tendría que ser dar relevancia a la dinámica de la gobernanza comunal comunitaria, comunidades subdistritales, en alianza con todas las demás, pero a partir de una planificación ascendente, de abajo hacia arriba, que se encuentre con una decisión de política que viene de abajo, de arriba hacia abajo, que lo puede dar el gobierno regional o el gobierno distrital. Eso no lo hemos explorado, pero aquí en el caso de Tupicocha y a partir de las amunas hemos estado en permanente. La comunidad localidad, desde un enfoque integral de microcuenca, debe ser considerado como un solo programa presupuestal integrado, público y privado, como lo estoy demostrando en el caso de Tupicocha, donde hay roles de los organismos de las unidades ejecutoras públicas, del gobierno central, del gobierno regional, de la provincial y del distrito, pero también la movilización de las parcialidades y de los brazos de la faena comunal, de las ONGs, de los organismos religiosos que están presentes acá. Y las mismas comunidades y localidades deben ser consideradas comunidades ejecutoras. Eso es lo que estoy demostrando con este ejemplo de que un trabajo de 30 años con distintas
periodos y gestiones municipales y también de autoridades comunales, pero con esa visión que se empezó a construir, pueden dar respuesta a que todo esto considera la diversidad biológica existente, la exacerba, la atiende con diversidad, la considera a toda la agrobiodiversidad con nuevos cultivos y la persistencia de cultivos tradicionales y ancestrales, la conservación de semillas y la ubicación de sus nichos donde la producción es mucho más positiva, más benévola. Considera la gestión del agua en microcuencas y todas sus formas de escurrimiento superficial, superficial, subterránea. Considera el cambio climático porque están atentos a las variaciones y a las alteraciones que hay. Obviamente que está incorporada a la gestión de riesgos, no como una temática paralela, sino incorporada en la conducta de la cotidianidad de las organizaciones, porque están atentos a esto. Y la participación comunal es el motor que les permite garantizar la calidad de la gobernanza comunal. Eso es en lo local lo que podría convertirse en una política pública desde las decisiones de un municipio, las decisiones de una provincia, las decisiones de un gobierno regional, pero también la idea de cuenca. Por eso he mostrado el mapa de las 18 comunidades que integran a los 10 distritos que están en esta cuenca del río Lurín. Pero son las comunidades las que mueven los brazos, la iniciativa y ocupan las unidades territoriales bajo su gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y has tenido tiempo en algunos de aquellos años arduos de trabajo con tanto Santa Eulalia, Tupicocha y otros, de ver si la gente lograba con eso, con más cultivos, mejor calidad de vida, con más agua para la ganadería, para los cultivos, para ellos mismos, mejorar sus condiciones de vida. Porque cuando vemos las estadísticas del INEI, vemos que son zonas muy pobres todavía. Yo sé que estadística es estadística, pero eres economista. Sí, efectivamente, mira, soy economista, pero de las ciencias sociales. Por lo tanto, me interesa la dinámica económica, no solamente la monetaria. Y por Sí, lo tanto, estoy viendo las condiciones de vida. Cuando yo llegué en el año 89 a Tupicocha y parte de la zona de Santa Eulalia, en San Pedro de Casta y San Juan de Iris, ¿no? Había pues una situación post-reforma agraria. No se recuperaban de todo ese sacudón que había habido porque las instituciones del sector público no estaban presentes, aun cuando eran organizaciones que pertenecen al Estado peruano. No existe política para todos estos sectores invisibles. La política llega hasta el presupuesto municipal distrital. Más abajo no hay, porque no se identifica que esa construcción está siendo hecha por estas familias organizadas en comunidad. Entonces, en el año 89 salían 3 camiones cargados cada semana de Tupicocha. Hoy día salen 7 camiones diarios de Tupicocha llevando carne, tubérculos, hierbas aromáticas, frutos, habas, arvejas. Entonces se va haciendo una vida a partir de haber incorporado el agua como el elemento vertebrador de todas sus formas de economía. Yo allí hice una aproximación. El 20% de la ingesta de las familias de Tupicocha provienen de la recolección de hierbas aromáticas, alimenticias, raíces, eh, hierbas
sagradas, hierbas rituales, que incorporas a esto, que no entra en la contabilidad. Nuestro sistema, ahora que he pasado por el Ministerio de Agricultura, el sistema de información no se basa en estos informantes calificados que están en la tierra, se basa en informantes que le llaman informantes organizados, que son para todo el país 820, que informan según los formatos que llenan y a partir de eso se toman decisiones. Entonces, hay una economía oculta que debería ser visibilizada. Exactamente igual en San Pedro de Casta. Hay una dinámica que no estamos viendo porque nuestros ojos están más preocupados de mirar el proyecto hidráulico, la intervención de vaso de leche, que el conjunto de decisiones que están gobernando. Pero no reciben ningún aliciente para poner las condiciones para dinamizar esos saberes, esos conocimientos, esos brazos, esas formas de organización. Entonces, ¿cómo valorizamos algo que está invisible? Entonces, la mirada que hemos tenido es mirar si hay anemia infantil, desnutrición infantil, crecimiento, que es lo que utiliza y está la data en el centro de salud. Y Y vamos viendo. tú nos has dicho algo fenomenal, que no hay despoblamiento. Cuando veo Laraos de San Pedro de Laraos, Suanza, San Juan de Iris, hay despoblamiento, justamente. Y en Tupicocha no. Pero tampoco en San Damián. También, por eso cada uno va dando sus soluciones a la medida. No hay una política estándar. La política debe empezar a decir qué es lo que necesitas para mover tus brazos y no decir, tengo 1 millón para repartir. El distrito, la municipalidad de Tupicocha no llega a 800.000 de Foncomún, de la transferencia municipal al año. Sin embargo, con esos 800.000 se pueden hacer muchísimas cosas a lo largo de 30 años. Cuando yo llegué, solamente estaba Rurí, ya Nasiri y Pato Negro. Lo demás se ha construido en esos 30 años, se ha terminado el canal, se han reforzado y ampliado las amunas. Nosotros intervinimos en eso cuando éramos el programa GESAC. Y con eso, con un estímulo de conversación y la buena vecindad, se pudo lograr estas cosas. Pero si no están ellos convencidos, no se puede hacer nada. Entonces, ¿cómo se va a trabajar con las poblaciones si no estamos hablando su mismo lenguaje? Si no estamos entendiendo sus propias aspiraciones, si no estamos entendiendo las tecnologías a lo largo del año, sus calendarios rituales, sus calendarios cívicos. Tú le preguntas a alguien de agrorural, muy pocas personas entienden esto. Ojalá que la, el contingente de profesores pueda ser incorporado en esta dinámica para que exista una articulación intergeneracional. Porque la educación como sistema va por un lado y la vida productiva, y tanto de los bienes materiales como de la producción cultural, van por otro lado. En Tupicocha se ha incorporado eso, ¿no? Sí, hay inclusive una joven geógrafa de San Marcos, que supongo Mari Carmen ha tenido como alumna también. A Yo ver, quisiera que Betsabe a ver, si nos hay diga si hay solamente una preguntas. ecuación, Sí, cuando digo que hay 11.000 hectáreas en el área geográfica jurisdiccional de Tupicocha, estoy diciendo que esas 11.000 reciben la lluvia en los momentos de la precipitación. Es decir, llueve a veces más, a veces menos, con ujú. distinto comportamiento, pero si no estamos preparados para retener esa lluvia, se nos va a ir por la pendiente, por la torrencialidad de la vertiente occidental. Entonces,
En Tupicocha se ha entendido que cada centímetro de la tierra tiene que estar preparada o tender a estar preparada, acondicionada para cada milímetro de precipitación. Por eso, el plan de uso de tierras es importantísimo como concepción de ese diálogo de la topografía de la montaña, la precipitación y los fenómenos meteorológicos con la organización y la institucionalidad de la población que puede responder a varias. Tiene que responder a la municipalidad, a la comunidad, a la parcialidad, a la junta de regantes, a la asociación de productores. Todo eso es una matriz múltiple y con un calendario que tiene distintos 20 cultivos en los que participa en distintos calendarios para poder alcanzar la mano de obra, como también lo ha dicho Ruth. Pero esa matriz no se enseña en ningún lado. Esa periodicidad que es una medida económica. Pero, Y me haces pensar en algo, Andrés, es que en la Amazonia, en San Martín, en muchos otros sitios, sistemáticamente yo he encontrado en las comunidades calendarios que articulan a lo largo, no al mes, pero por quincena mensual, es decir, 24 del año, lo que se hace en el bosque, en el río, en la chacra y en torno a la choza, ¿no? Y que es la guía y que negocian a veces para tener algo de la municipalidad, mientras que no encontramos esta, eh, esos calendarios así hechos tan frecuentemente en la costa o en la sierra. sí, La existe. Amazonia era tan importante que en 2023, en la Bienal de Arquitectura de Venecia, en lo del Perú, se presentaron unas 16 comunidades y era impresionante Claro, claro. el trabajo que hicieron. Pero hay preguntas, Betsabe, para eh, Sí, el hay una señor. pregunta para, creo que ya ir cerrando, para la doctora Ruchadi y menciona lo siguiente. ¿Cómo orientar una investigación arqueológica en temas de geografía, como el manejo del agua cuando se investiga un sitio arqueológico? Doctora Ruchadi, ¿nos escucha? Yo creo que es más de las 8 y que de pronto No. quiero, ¿Me quiero escuchan ahora? agradecer Sí, muchísimo al doctor Andrés Alencastre. sí, doctora Ruchadi, adelante. Ya. Lo que puedo decirles es que trabajamos en equipo multidisciplinario para tener una aproximación más exacta a la materialidad que recuperamos de las excavaciones y que no se quede solo en el mundo arqueológico, ¿no? Entonces tenemos permanentemente también una geógrafa con la cual trabajamos y se está viendo de ese modo el trabajo a lo largo del territorio. Entonces no es que sea solamente la apreciación de los arqueólogos, sino la aplicación de la metodología y teoría de expertos en otras disciplinas. Muchísimas gracias, doctora Ruchadi, por su respuesta. Doctora Nicole, no sé si quisiera acotar algo más para cerrar la sesión. Doctora Nicole, no se le escucha. Tiene el micrófono apagado. Sí, son las 8:03. Yo quiero sobre todo agradecer a tanto a la doctora Ruchadi como a Andrés Alencastre, que realmente, como siempre, es tan entusiasta y nos ha mostrado en un tiempo récord
su trabajo de años y esperamos, es algo que creo que antes del COVID habíamos dicho, Mari Carmen, que la segunda edición aumentada y corregida de su libro tendremos el honor de tenerla, de publicarlo en la sociedad. No les Muchas escucho, Mari gracias. Carmen. Ya Ajá. me había comprometido, había un silencio. Haremos un cronograma y cumpliremos, porque esa es una deuda que se estableció. La, la misma doctora Rushadi hizo la presentación del libro por el año 2005, 2006, creo, 2006, ¿no? Cuando estaba funcionando el programa interinstitucional de la gestión social del agua y el ambiente en cuencas, ¿no? Entonces, desde esa fecha, ahora se cumplirían 20 años. Hemos hecho muchísima investigación en distintos sitios, he mostrado los distintos hallazgos que hay, estudios de distintas disciplinas, y creo que todo eso requiere ser incluido para las siguientes generaciones y de la comunidad científica, pero también para las políticas públicas en las que no hay para las amunas, ¿no? Entonces, esto es eh, bueno, esa es un poco la contribución a los martes geográficos. Mi agradecimiento profundo a los amigos, a ti, Nicole, a la doctora María del Carmen Carrasco, he conocido, y la alegría de volverme a encontrar con Ruth Shadi en la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias a ambos, a ti, Nicole, también. Y no sé si va a cerrar Ilegardo, pero bueno, la verdad es que ya son las 8 y estamos, Ruth está muy cansada, acá nos contaba que venía de viaje y de repente ya nos podemos despedir acá todos. Bueno, solamente un par de palabras. En principio, agradecer a todos los asistentes a este martes geográfico y especialmente pues un saludo a eh, querida Ruth Shadi Solís, que hace tiempo que no nos veíamos y me alegra tenerla aquí al frente. E igualmente también agradecer la presencia de el economista Andrés Alencastre, a ambos por habernos mostrado eh, rápidamente, tal vez, despertar la conciencia de un pasado que ha sido, pues, grandioso, diríamos, donde se nota la organización y que lamentablemente los que hemos seguido, los herederos de ese pasado, parece que hemos sido sesgados, llevados con miradas de otras culturas y que nos ha hecho olvidar lo nuestro. Eh, de más está decir, por todo lo que he escuchado, que también eso me lleva a reflexiones y a veces en donde cuando uno en trabajo de campo les hace ver de por qué no utilizar ciertas tecnologías que antes las usaban, un poco que sienten vergüenza de demostrar que eso lo tenían. Inclusive si habla un idioma, se habló aquí de todos los grupos sociales, de las sociedades y los idiomas. Y se dice, si habla un idioma, se sienten avergonzados de hablar eso. Creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos dentro de la línea profesional, académica, de investigación, de diferentes ámbitos, para tratar de reconstruir este pasado y utilizar estas tecnologías. Bueno, hay muchas cosas que podría decir, pero tenemos una reunión dentro de un minuto, creo. Así es que agradezco a todos ustedes y también a los que están detrás en la organización de estos martes geográficos, a Betsabe, a Katarzyna y también a nuestro auspiciador del Instituto Peruano Cultural Peruano Norteamericano que está siempre atenta. Gracias a todos y buenas noches. Un abrazo. Un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias, mil gracias. Gracias, gracias.
Gracias también a todos, ¿ah? Gracias.